Bueno, bienvenidos todos a la clase. Estamos estudiando, ya terminamos de hecho semana pasada el libro de Proverbios. Les he puesto solamente una última parte ahí de la clase pasada, que no era el final del libro, por cierto. Recuerden que de Proverbios vimos solamente algunas estampas del libro. No se pudo ver completo ni mucho menos. ¿Por qué? Porque lo voy a usar como referencia para el inicio de hoy, no es porque exactamente se haya quedado nada. No sé si recuerdan que en la clase pasada, en un ciclo de un par de clases que habíamos visto cómo tratar con diferentes personas que nos encontramos en la vida, podíamos encontrarnos. Ya fuimos para el comedor. Ahora sí. Habíamos visto en la clase pasada, les digo, de cómo nos encontramos con gente en nuestro camino. En forma muy general hemos visto los ladrones, que eran muchos tipos de gente que robaba de una forma o de otra. Habíamos visto después un gran ciclo, una gran clasificación de gente pobre y necesitada, que también nos encontramos en la vida diaria, de diferentes tipos. Y el tercer grupo que habíamos visto de esta clasificación era la gente diligente, la gente que trabajaba, la gente que se preocupaba por tener riqueza, que ahí estaban casi todos ustedes, me parece, si mal no recuerdo, me dijeron. La gente que está inventando, los que están los planificadores, los que hacen planes buenos, los estudiantes de la clase, los que tienen habilidades, los que cosechan a la hora de cosechar, los que no se quedan dormidos cuando hay que trabajar. Ahí estoy seguro que estaban todos ustedes. Y llegamos entonces a un momento al final de la clase donde hablamos de los lujos o las necesidades. A veces una clasificación o una idea que puede, a veces la solapamos o erróneamente calificamos o clasificamos como necesidad, un lujo o viceversa. Y entonces, por ejemplo, dijimos que Proverbios 13:7 dice el proverbista: hay quien pretende ser rico y sin embargo no tiene nada. Y a su vez entonces por otra parte, y sin embargo hay algunos que parecen pobres y todo lo tienen. Y le había puesto una frase ahí en inglés y español porque me pareció muy cierta. Así que para que no haya ni duda, inclusive los angloparlantes que digan que no entendí bien el español, que dice que la verdadera medida de nuestra riqueza es cuánto valdríamos si lo perdiéramos todo. Si lo pierdes todo, entonces ahí que vamos a descubrir realmente quiénes son ustedes. Y habíamos dicho, con esta forma de sacar las palabras finales de la clase pasada, que lo remitía ahí a Mateo 6, cuando dice: el Padre Celestial sabe, jóvenes, nunca se lo olvide, y mayores de esta clase, lo que necesitamos. Pero busquen, más bien, ya se queda la parte de nosotros. El Padre sabe, ese texto tiene dos partes, pero busquen ustedes el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas van a ser añadidas. Que si quizás en la clasificación la ponemos como necesidad, como lujo, o que a lo mejor la extrapolo, pero si buscamos al Padre, Él se va a encargar de suplir. Jóvenes, peligro de la riqueza, y este sí es el que va a servir de puente para la clase de hoy. A veces, las riquezas pueden desaparecer cuando menos lo esperamos. ¿Sí o no? ¿Han tenido su cuenta bancaria una vez un poquito abultada y de pronto ha habido un gasto grande? Bueno, no digo abultada, pero bueno, hay unos pesitos. Y de pronto pasó algo. Una rotura, una enfermedad, un imprevisto. Y el pequeño globo perdió, se desinfló. El que confía en sus riquezas, dice la Biblia, se marchita. ¿Dónde está tu confianza? ¿En las riquezas? No te afanes, dice el proverbista, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Es decir, que trabaja y acumula riquezas. El peligro está si pones afán en eso. El peligro está si te obsesionas con eso. Si llega a ocupar eso en primer lugar y comienzas a invertir las prioridades en tu vida y entonces sube hacia los primeros lugares ese afán de riqueza y de tener, vas a tener problemas.
Y miren qué expresión poética usa el escritor. ¿Acaso has podido verlas? ¿Se pueden ver las riquezas? Melissa dijo de pronto que no, pero como me dijo que no, dijo como que sí. Es decir, que tu primera impresión fue que no se ven y después como que sí se ven. Pero también como personas ricas que no se dicen como ricos, no siempre tiene que verse para que esté ahí. Pero tú estás viendo un reflejo de la riqueza, por ejemplo, si la ropa es X, tú dices, ese tipo es rico. Pero yo he visto muchos pobretones que se visten de marca y de lujo y de eso. Usted lo ve que lo que están es con una deuda hasta aquí, pero no pueden dejar de ponerse la marca tal, el reloj tal y eso. A ver, ¿qué decía Francisco? Miren, jóvenes, a pesar que cualquiera diría, bueno, por ejemplo, una forma de ver la riqueza es si viéramos la cuenta de banco de un rico. Es una forma de ver la riqueza, ¿sí o no? Dame tu balance. Pero no estás viendo el dinero. No, el dinero qué. No, recuerden que en este país el dinero está dando vuelta aquí. Pero, ustedes lo más probable es que tengan ahí su carterito también una caja de checking account, ¿sí o no? No todo el crédito. Si le pidiéramos el checking account de Abrancito, hay 3 millones. Yo no estoy viendo los 3 millones, yo no estoy contando los 3 millones, pero me da una idea de ese balance tan abultado y tan gigantesco que tiene riqueza. Pero hay que tener cuidado, porque dice el proverbista que a veces a la riqueza le salen. No existe. Es como si le salieran alas y se van volando como las águilas. Jóvenes, que tener cuidado, tenemos el corazón. A veces, el que tiene riqueza le da por despreciar al que no tiene nada. Y dice ahí Proverbios 14:21, es un pecado cuando desprecias al prójimo. No te creas, porque tienes una situación económica holgada, que eres superior a otro. Porque como les he dicho ya varias veces en estos días, cuando estudiamos Job se lo dije, cuando estudiamos Proverbios, mi abuelo no sabía nada de nada, un asturiano pobre que llegó a Cuba, que se empezó a trabajar a los 12 años, no sabía leer ni escribir, ni sumar dos más dos, y me acuerdo que nos decía a los nietos de niños, pero la vida es un carrusel, y en el carrusel usted va dando vueltas, en el carrusel está aquí ahora, pero al minuto está en el otro extremo de allá, y él no sabía nada de nada. Dice, jóvenes, que también hay un problema con la riqueza, que a veces los amigos, los amigos en tiempo de riqueza, hay que tener cuidado, dice, al pobre, hasta sus amigos lo aborrecen, cuando no tienes nada. Sin embargo, cuando tienes, todos aparecen. Pero cuando se acaba, ahí es donde se prueban los verdaderos amigos. Jóvenes, inclusive, fíjense qué advertencia nos da el proverbista, que el ambicioso inclusive puede traer hasta mal sobre la propia familia. Cualquiera diría, bueno, con buena condición económica, mi familia no tiene por qué pasar problemas. Cualquiera diría, bueno, si estoy bien económicamente, miren, cuidado, no se equivoca la palabra del Señor. Cuando la ambición es desmedida, hasta la familia se ve afectada. Jóvenes, y los dejo con esta palabra final y sirve de puente al libro que seguimos ahora. Proverbios 27-24, las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Yo espero que aquí nadie en esta clase, por supuesto, o quizás los que nos oigan después en la semana, tengan su esperanza, su seguridad anclada en las riquezas. Las riquezas van y vienen. Y vamos a hablar en la clase de hoy de un libro de un personaje que quizás fue uno de los personajes más ricos que ha vivido en la historia. Un personaje que lo tuvo todo en su mano. Todo en su mano, incluyendo la riqueza. Y cuando comencemos ahora a estudiar el libro de Eclesiastés, nos vamos a dar cuenta de qué visión tenía este hombre que escribe el libro. Cualquiera diría, y teniendo tanto, y veo estas palabras, no obstante, esto debemos, Dios mediante, en un par de clases, en la que viene ver el libro, nos vamos a dar cuenta que hay un poquito de cosas más allá que aparentemente. Hubo aquí en la clase pasada, cuando dije que estudiamos Eclesiastés, uno de los alumnos dijo, oye, qué pesimista. El corazón apretujado ahora. No, vamos a darnos cuenta que no hay que apretujarse tanto el corazón. Vamos a sacar un poquito de jugo de este libro. Así que terminamos Proverbios y vamos a Eclesiastés.
Eclesiastés. Vamos al libro que nos ocupa entonces ahora, muchachos. Eclesiastés, les he puesto ahí, esto lo usé cuando vimos el Instituto Bíblico hace un par de años. Esta era la portada que usamos para el libro. Por ejemplo, uno de los textos que resaltábamos en el Eclesiastés 12, 13 y 14, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios, cumple sus mandamientos, porque esto es el todo para el hombre, porque Dios va a juzgar toda obra, buena o mala, aún lo realizado en secreto. Diríamos que estamos comenzando por el final, porque dice, el fin de este asunto es que se haya escuchado todo. Y todavía no hemos escuchado nada del libro. La conclusión del autor es esta. Vamos a ver cómo llega él a esa conclusión. Hay café ahí, muchachos. Salomón fue un hombre importante, y ya le estoy diciendo de paso el autor del libro, y vamos a ver también ahora algunas referencias que podemos sacar de por qué pensamos que todos los estudiosos piensan que Salomón es el escritor del libro. Ahí miren qué cuadro, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, que cuando este hombre era rey, lo visita una mujer importante, la reina de Sabá. ¿Quién fue Salomón? A ver, rapidito. Hijo de David, rey de Israel, hijo de Betsabé, sucesor de David. En la sucesión de reyes de Israel, ¿qué lugar ocupó Salomón? Fue el tercero. Saúl, David y Salomón. ¿Salomón era el primogénito de David? No era el primogénito, pero sin embargo era el que Dios había escogido. Imagínense ustedes. Y les traigo aquí una foto primero. Vamos a ver que va a dar pie a la clase. Aquí tenemos una mujer. A ver. A ver. ¿Consideran bonita esa mujer? A ver, los varones de esta clase. ¿Abrancito es una mujer hermosa? ¿Pudiera considerarlo? Oye, si tú la ves fea. Miren, ¿esa mujer quién es? Elizabeth Taylor, actriz. Ella parece que era británica y después se nacionalizó americana, me parece. Estrella de Hollywood en los años 50. Las películas que veían nuestros padres, nuestros abuelas, cuando en una película trabajaba Elizabeth Taylor, estaba, diríamos que garantizada por lo menos la belleza. No era que todas sus películas tampoco fueron buenas, ni mucho menos, pero indiscutiblemente de mujer hermosa era. Ahí cuando estaba, por supuesto, en la flor de la juventud. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la flor de la juventud, ahí tenemos a Elizabeth Taylor también. Ya cuando Elizabeth Taylor pasaron los años, ¿podemos decir a esa mujer hermosa, Blancito? Si me dices que sí, te voy a dejar la mano. Pero sin embargo, miren con la edad que tenía. Y también, ¿qué pasa? Vamos a estar claros que conforme los paparazzi y la gente de la revista, cuando están así, se encargan de coger la mejor foto y el mejor ángulo, también se ceban cuando llegan a esta edad de coger el peor ángulo también. Y de ahí venden las revisticas por ahí, ¿no? Y la gente de eso. Pero bueno, jóvenes, esta mujer pasó de esto en su juventud, cuando brilló en Hollywood, a esto que estaba aquí. Y miren ahí les he puesto las dos comparaciones. Y de hecho tuvo una larga vida, así que de 32 a 2011, así que vivió casi 80 años. Casi 80 años. Vamos a ver, jóvenes, qué nos dice el libro de Eclesiastés en este inicio. Dice ahí Eclesiastés 1, del 1 al 3. Y les he puesto la expresión, fíjense, en tres versiones. La versión Reina Valera, la que muchos de ustedes han estudiado durante toda su vida, es la última, y Saúl es el primero, y dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y esta palabra vanidad se usa nada más y nada menos en un libro corto como es Eclesiastés, alrededor de 38 veces. Quiere decir que está repetida una y otra vez. La internacional, que es la que estamos usando nosotros, dice de arriba: estas son las palabras del maestro. Y entonces que entre paréntesis la traducción literal es del predicador. Hijo de David, rey de Jerusalén. Lo más absurdo de lo absurdo
Es decir, que lo que la Reina Valera traduce como vanidad, la Internacional traduce como una cosa que es absurda. Dice el maestro, todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de afanarse tanto en la vida? Y Dios habla hoy, que es una visión también muy interesante, y que llega a veces mucho, así cuando vamos a estar claros que la Reina Valera es un lenguaje español muy alto, y no todos tienen el lenguaje español tan alto tampoco. Dice, estos son los dichos del predicador, hijo de David, que reinó en Jerusalén. Vana ilusión, lo que es vanidad, lo que es un absurdo ya, lo compara con una cosa que es vana, una vana ilusión. ¿Qué es una cosa vana? Vacía, hueca, generalmente que no dura. Leí que dice que la palabra hebrea que está detrás de todo eso, si lo asociamos a algo que nos puede quedar en la mente, es cuando usted hace una pompa de jabón. A los niños les gusta mucho coger las burbujitas esas. ¿Con qué niño no juega con eso? Se vuelve loquito. Y los rayos también. ¿Y qué es lo que pasa cuando la pompita se explota? Esa es la palabra, la idea que está detrás de la palabra vanidad, detrás de la palabra absurdo o detrás de la palabra vana ilusión. La pompa se explotó, no quedó nada. Dice ahí, ¿qué provecho saca el hombre de trabajar tanto en este mundo? Este poeta estadounidense que está ahí arriba, y le he puesto ahí una foto, que ven en esa foto, en esa imagen. Una calavera. Una mujer mirándose en un espejo. Una mujer mirándose en un espejo. Depende. Depende. Óigame, jóvenes, indiscutiblemente la vida. Algunos de ustedes vieron de primera instancia una calavera, 100 puntos. Otros vieron una mujer, 100 puntos también. ¿Qué ilusión hay ahí? ¿Parece una calavera? Pues hay una calavera. Pero también si toma desde otro ángulo o afina un poquito la vista, dice, mira a la mujer sentadita mirándose en el espejo. Jóvenes, a veces la vida no puede parecer así. Todo el mundo ve las dos cosas. Ese no ve la señora. Yo después te voy a enseñar en la casa, a varias distancias, así hasta que veas a la mujer sentada frente al espejo. Dice este poeta estadounidense que tenemos ahí arriba, la vida la compara con una cebolla. Pegas una capita a la vez, pero cada vez que pegas una capa, lloras. Pero sin embargo les he puesto una frase en contraparte que dice Pablo cuando escribe la iglesia de Corintios. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, porque el trabajo que ustedes hacen en el Señor no es en vano. Nos está diciendo el autor que el trabajo bajo el sol es afán, que es vanidad. Este poeta nos está diciendo que pelamos la cebolla. Algunos se pasan pelando la cebolla todos los días y llorando todos los días. Pero la cebolla aquí no le hace llorar. ¿Que no qué? No. ¿Qué cebolla? No, sí. La que yo compro de polvito tampoco. En tiempo de COVID, si te tienes la careta de esa puerta en Chile, ese grande, te pones una cebolla. Que por cierto, ya esto fuera de la clase, eso me lo dijo una persona una vez, no sé si verdad o mentira, que es una forma de quitarse cuando la cebolla te hace llorar. Yo lo he hecho, no sé si es psicológico, pero parece que se suelta. Usted abre el freezer y se pone así a mirar al hielo, ¿no? Claro, un poquito de tiempo para que se congele. Y parece que ese frío sí, como que te... Hay otra opción, con un vaso de agua cerca, picamos la cebolla. Ah, bueno. Miren, jóvenes, vanidad, el trabajo bajo el sol, todo es lo mismo, la cebolla que pelamos, el llanto que está asociado a la vida, y sin embargo, Pablo, que no es el objetivo, por supuesto, de la clase ni mencionar Corintios, ni mucho menos, nos dice que lo que hacemos en el nombre del Señor no es vano, no es vanidad. No hemos dado nada todavía de Eclesiastés, pero alguno pudiera inferir, o sacar, o pensar, o adivinar cuál es la clave entonces. Si hay vanidad, si hay trabajo, si hay esfuerzo, si hay llanto, y sin embargo después el escritor nos dice que cuando hacemos todo en el nombre del Señor, nada es vano. ¿Cuál es la diferencia? La intención. La intención, El propósito. El contenido que tiene la vida de la persona. ¿Y cuál es el contenido Bueno, si el Señor está que nos hace falta? Si el Señor está en el asunto, la vida tiene... Miren, jóvenes, la clave está en esto. Cuando el Señor está en tu vida, y el escritor de Eclesiastés, ni mucho menos, Pablo, ni da teología así al detalle,
Cuando el Señor está en tu vida, veremos que la ecuación de la vida y esa aproximación a la vanidad, al desaliento, como dijo un miembro aquí de la clase la semana pasada, ese pesimismo que me da eso de llorar cuando yo Eclesiastés, que no quiero salir de la cama, todo cambia, a pesar de que hay certeza en lo que está diciendo. Y vamos a ver sobre todo descubrir por qué el escritor dice esto, por qué aparentemente tanto pesimismo con respecto a la vida. Exactamente el libro no dice nunca quién es el autor, jóvenes, pero hay cosas que dice que podemos inferir que es él. Por ejemplo, como esta, cuando dice el hijo de David, rey en Jerusalén. El único hijo de David y que reinó en Jerusalén fue Salomón. Dice ahí después el mismo escritor en el versículo 12 más adelante, yo el maestro, o el predicador, como dicen otras versiones, reiné en Jerusalén sobre Israel. Y dice que cuando era rey, miren lo que hizo. Me dediqué a explorar y a investigar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Penosa tarea le ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Recuerden cuando comienza el reinado Salomón y tiene una oportunidad de ir a hablar con el Señor y pedir una petición que le eleva al Señor. ¿Cuál fue? Que me dé sabiduría. Dice la Biblia que lo que le pidió el Señor fue que fuera sabio. ¿Y qué fue la respuesta? ¿Qué le concedió entonces Dios a él? Por Sabiduría, Le dijo, pero mira, como me has pedido sabiduría, entonces yo te doy la sabiduría, pero además, jóvenes, Salomón fue el hombre más rico. La mayor prosperidad que tuvo el reino de Israel sucedió en el reino de Salomón. Pero sus comienzos, sus pecados y sus últimos años. Dice ahí la primera parte, en 1 Reyes 3, que nos narra este encuentro de Salomón con el Señor, dice, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. Fíjense qué comienzo más bueno, qué humildad. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que tú has escogido, y un pueblo que es tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego, palabra de un muchacho joven, para gobernar un pueblo que era grande, yo te ruego que le dejes a tu siervo discernimiento para gobernar al pueblo, para poder distinguir bien entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? ¿Empezó bien Salomón? Excelente. Óyeme, esto era un muchacho joven, que estaba él entendió que estaba llamado por el Señor para gobernar al pueblo. Habían pasado 40 años de Saúl, habían pasado 40 años de David. El pueblo estaba fortalecido, establecido en la tierra. Y sin embargo, de pronto, cuando se ve frente a eso, le dice, te ruego que la sabiduría, el poder decidir lo bueno y lo malo, el poder ser un buen gobernante, venga de tu mano. Indiscutiblemente, el Señor prosperó a Salomón grandemente. Pero dice ahí que el tiempo pasó, y como dice la poesía de José Martí, el águila pasó sobre el mar, y miren lo que le pasó a Salomón, dice Primera de Reyes 11. Ahora bien, además el rey Salomón de casarse con la hija del faraón, tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, todas ellas eran mujeres extranjeras. Con todos esos pueblos paganos que rodeaban a Israel, dice que tuvo amoríos con ellas. Una vez hace unas clases atrás dijimos que muchos de esos matrimonios se hacían sobre todo porque ¿con qué objetivo? No exactamente riqueza. Alianza, cosas políticas, unirse y fue atrayendo ahí. Pero esas mujeres extranjeras que hicieron con Salomón desviaron su corazón. Fíjense si Salomón cayó bajo, que hubo hasta altares paganos en Jerusalén. El hombre que había mandado a construir, que se había construido bajo su poder, el templo de Jerusalén. No fueron simples alianzas políticas, se dejó llevar por ellas y hubo ahí apostasía grande, herejía grande en tiempos de Salomón. Y entonces, dice Primera de Reyes 11, el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido.
y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, jóvenes, y volvemos a caer en una enseñanza clave en toda la Biblia, la desobediencia trae consigo algún tipo de castigo, algún tipo de consecuencia. Y le dijo, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con las cosas que yo te he ordenado, puedes estar seguro, Salomón, que quitaré tu reino y se lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré mientras tú vivas, sino que el que va a tener las consecuencias va a ser tu hijo. Los que saben la historia, ¿qué pasa después de Salomón? Se divide el reino. Dice que la historia nos cuenta que después de Salomón el reino se divide. Jamás el reino de Israel fue uno. Se van las 10 tribus hacia el norte, forman lo que es Israel, lo que después en la Biblia conocemos como el reino de Israel, y se queda solamente la tribu de Judá en el sur, con Benjamín que tenía ahí dentro de él, y es lo llamado reino de Judá, o reino del sur. Más nunca Israel fue un reino unido. Solamente 120 años duró la unidad del reino. Este hombre lo tuvo todo en su mano, que Dios se le apareció, que Dios le concedió riquezas, que le concedió sabiduría. Hizo que políticamente fue cuando fue más fuerte el reino. Económicamente fue cuando fue más próspero Israel. Dice la Biblia que de todas partes del Mediterráneo, de las costas de África, venían y le traían y comerciaban con Salomón. Los cedros que se usaron para construir el templo de Jerusalén, el oro, el marfil, piedras preciosas, venían de todas partes a ver a este hombre. La reina Sabá, extranjera, llegó a ver las maravillas que se hablaba de este rey. Y sin embargo, joven, miren, está la historia de Salomón, no en vano en la Biblia. El apartarse del Señor, la desobediencia, el pecado, trajo consecuencias sobre su vida y sobre la nación. Se separa el reino y jamás vuelve a ser la misma historia allí en los reyes de Israel. Hay muchas palabras y frases que están en el libro que son importantes que brevemente las veamos, siempre con introducción a lo que estamos haciendo también. Porque miren, jóvenes, son palabras que se repiten mucho en el libro. Una de ellas, quizás la que más se repite es esta: vanidad de vanidades. Y miren, como les decía, es una palabra hebrea que cuando vamos al sentido de ella, es algo, mira, como el vapor, algo que se desaparece. Salomón llega a la triste conclusión: que tengas lo que tengas. Dice que todo en la vida es vanidad, todo es un absurdo, como dice la Internacional, todo se desvanece. Dice ahí, versículo 2:11, consideré luego todas mis obras. El hombre que había vivido y había tenido de todo frente a él, y el trabajo que me había costado realizarlas. Y me di cuenta, dice el rey Salomón, que todo era una vanidad o era un absurdo. Un correr tras el viento, y que no hay ningún provecho en la vida. Cualquiera de eso, ¿y qué quisiera hacer? Se deprime, buscar la primera montaña que hay y tirarse al precipicio. Otra palabra que vemos también mucho repetida en el libro es bajo el sol. Importante palabra, 29 veces, y casi siempre bajo el sol, debajo del cielo. Están ahí, dice, me dediqué de lleno a explorar y a investigar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Miren, jóvenes, esta expresión de bajo el cielo y bajo el cielo es qué es lo que sucede en esta vida, desde la perspectiva del hombre, de nosotros, que no siempre nuestra perspectiva es la perspectiva del Señor. La idea, lo que el Señor pretende y quiere es que nos acerquemos a su perspectiva. Mientras más nos alejamos de Él y más queremos caminar nuestro camino, nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos así, mirando lo que tenemos alrededor, imagínense ustedes, lo que está bajo el cielo, llegamos a las conclusiones iniciales de Salomón, que nada sirve. Otra palabra que también se usa mucho en el libro es provecho. ¿Y qué provecho hay en esto? ¿O no hay provecho en esto? Mírenlo ahí. El provecho, dice, se usa alrededor de 10 veces. ¿Qué provecho saca el hombre con afanarse tanto en esta vida? O por ejemplo también dice, y pude observar que es más provechosa la sabiduría que la insensatez. Esta palabra provecho, jóvenes, diríamos que sería lo contrario de vanidad. Cada vez que vemos vanidad o algo que se disipa en el libro de Eclesiastés, a su vez, cuando él quiere dar el mensaje contrario, entonces dice, bueno, pero sin embargo esto es provechoso.
Estas son pautas generales porque les digo, son frases muy repetidas en el libro. Hay otras, por ejemplo, como esta, labor y trabajo. Óigame, ¿cuántas veces menciona el trabajo bajo el sol, el labor bajo el sol, el trabajo? Siempre que usa Salomón esta palabra, lo asocia con dolor, con miseria, con frustración. ¿A quiénes le provoca su trabajo dolor, miseria y frustración aquí en esta clase? El trabajo. Sí. Lo mismo siempre lo único que pagan. Así que a ti, tu trabajo no te provoca ni dolor, ni miseria, ni frustración. No, absolutamente. Contentísimo. No, yo voy para allá contento. Pero esa es la idea, ¿eh? Dentro de unas horas. ¿Cuánto falta? A ver quién es el que más temprano se levanta en esta clase a trabajar. Bueno, Darwin. yo hablo por el ¿A principio. qué hora anda Darwin? Como voy a trabajar 5 y pico. Ah, 5 y pico. ese se levanta tarde. ¿Y tú? Yo, ¿Y tú? 4:30. 4:30. ¿Alguien se levanta a las 4:30 aquí? Yo me levantaba antes. Más o menos lo mismo. Sí. No, y según un tiempo te levantamos, ¿no? 4 o 3. Cuando te levantaba Licea, se levantaba quien ustedes saben quién también, ¿no? Miren, jóvenes, cualquiera diría. Si leemos también la visión de Salomón en Eclesiastés, cada vez que menciona trabajo, oye, cualquiera que, como hicimos la clase pasada, que ya se sentaba en el sofá ese, ahí sentado en el sofá porque y también una palabra que usa mucho es hombre. ¿Y qué provecho es al hombre? ¿Y qué gana el hombre? El hombre, miren, la palabra hombre en hebreo, ¿saben qué palabra es? Qué interesante, Adán. Por eso es que Adán hizo, cuando en Génesis nos cuenta, en la creación, le pone por nombre Adán, la palabra Adán con M, significa hombre en hebreo. Y también se usa muchas veces en el libro. Y hay otra palabra que también se usa mucho, que es la palabra sabiduría. Está catalogado entre los libros de sabiduría, sapienciales en la Biblia, Proverbios, Eclesiastés, y el que veremos de aquí a 2 clases, que es el libro de Cantares. Su mensaje será para una sociedad como la de Salomón de hace 3000 años, o podremos aprender algo nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI de este libro. Todo lo que nos dirá Salomón será historia vieja, lo veremos como una cosita a repasar, una pequeña semblanza de la sociedad hebrea de hace 3000 años, o tendrá mensaje para nosotros hoy. Miren, muchachos, se repite la historia. No importa cuánta riqueza tengas, cuánto prestigio, a la escuela que vayas, de la familia que seas, el apellido que tengas, el carro que manejes, la ropa que te pongas, si sacas a Dios de tu ecuación, tu vida la vas a considerar en algún momento un fastidio, una vanidad, algo que se disipa, algo que no tiene sentido. Un hombre que había experimentado con todo y sin embargo transpiramos en la mayor parte del libro que caminaba vacío y materialmente lo tenía todo. Jóvenes, debemos hacernos esta pregunta: ¿estamos viviendo para el Señor o estamos viviendo para las cosas del mundo? ¿La prioridad de mi vida es el Señor o tenemos la vista tan inmerso en este mundo que nos rodea que de vez en cuando, a lo mejor una vez a la semana, a las 11 de la mañana, venimos y levantamos la vista un poquito para arriba, volvemos a bajarnos y seguimos inmersos en este afán, en este trabajo, en la búsqueda de riqueza, en persiguiendo? A veces nos pasamos la vida persiguiendo una quimera que nunca llega y dejando a Dios de lado. Jóvenes, estas preguntas nos las debemos seguir haciendo. Después que terminemos de estudiar el libro, vamos a seguir con este sentimiento de vanidad y de tristeza y de pesimismo, como dice Eric, de echarse a llorar, o vamos a tener quizás a cambiar nuestra perspectiva de la vida y vamos a convertirla en victoriosa. Eso vamos a respondernos, por supuesto, al final. Y una de las preguntas que se hace Salomón, y con esto voy a terminar ya, es: ¿vale la pena vivir la vida? Amén. ¿Vale la pena vivir la vida? Porque una de las cosas, de las tesis que desarrolla Salomón en este primer capítulo, es que él ve la vida como si fuera un ciclo. ¿Hay cosas cíclicas en la vida? Todo. A ver, ponme un ejemplo. Que la misma creación está convertida en ciclos, para ilustrarnos el día y la noche, la semana, la estación y la vida del hombre igual. La vida está llena de ciclos. Hay una canción muy bonita, The Cycle of Life, de Rey León. Oh, El ciclo de la vida. Y con la sabiduría guajira de mi abuelo,
el carrusel de la vida, la misma historia, Así es. el ciclo de la vida, la misma historia. Y entonces Salomón llega diríamos, a una tesis inicial. Cuando reviso todo y cuando veo todo, nada cambia, nada es nuevo, nada es posible entenderlo. La vida sigue igual. Y entonces una iglesia por allá, la vida sigue igual. Miren, jóvenes, los dejo con esto ya. Esto que les sirva a los geógrafos de esta clase, en esto del no cambio, ya va a servir como gancho para la semana que viene. Les he puesto ahí en la mano izquierda el mapa de Europa en los años 1000 después de Cristo, más o menos. Estamos en el 2021. Es decir, que este mapa de aquí tiene alrededor de 1000 años, 1021 años. Vamos a hacer un número cómodo, 1000 años. Miren cómo está distribuida Europa. El califato de Córdoba, los reinos cristianos, el imperio sacro, estoy diciendo uno de ellos, el reino de Hungría, el imperio búlgaro, los estados pontificios por aquí, el principado de Kiev por ahí arriba. Y sin embargo, las mismas tierras, no creció nada, no salió una isla nueva, sigue siendo la misma Europa. Y sin embargo, en la actualidad, lo que antes era, por ejemplo, los reinos cristianos hispánicos y el califato de Córdoba, ahora es España y Portugal. Lo que, por decirle otro ejemplo, antes era el reino de Francia y el ducado de Borgoña, ahora ¿qué cosa es? Francia solamente. Y vamos a decir el último. Y lo que antes era el principado de Kiev, ahora ¿qué cosa es? Rusia, Belarus, Lituania, Ucrania, La misma tierra, han pasado solamente 1000 años, que en la eternidad no es nada, y miren cómo políticamente las fronteras cambiaron. Cualquiera ve esto, y como Salomón, podemos llegar a una conclusión errada. Si este mapa lo hubiéramos, no solamente 1000 años, si este mapa de aquí lo hubiéramos puesto hace 30 años atrás, toda esta zona de aquí hubiera sido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, donde todas esas repúblicas eran hermanitos y se querían, y la felicidad desbordaba las aceras y los pinos, hasta que de pronto llegó, ¡pum!, se desinfló el globo, y miren, en añitos solamente, ahora está Rusia, Estonia, Lituania, Belarus, Ucrania. Los dejo con esto, nada cambia, nada se entiende, según Salomón, nada es nuevo, así que los invito a la semana que viene. Padre, bendice a estos muchachos ahora, a estos adultos también, que tu gracia y tu bendición y la perspectiva, Señor, correcta sobre la vida sea la que inunde sus corazones ahora. Que la sabiduría de lo alto, Señor, para tomar decisiones, para establecer prioridades en su vida, sea la que gobierne, Señor, su mente y su corazón. Te pido que derrames bendición en cada uno de ellos y mañana, cuando comiencen a trabajar y estudiar, vean tu mano, Señor, con ellos. Y te pido humildemente que bendigas también el programa que viene ahora. Glorifícate en medio de la alabanza de los 3 coros. Sea usted exaltado, Padre, siempre, no solamente con nuestros labios, sino también inclusive con la intención de nuestro corazón y nuestra mente. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo.